como seguramente vamos a escuchar ahora, en este momento, al licenciado Juan Manuel Gispert, quien va a saber contarnos, leernos la realidad política, económica de la Argentina. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Buen día. Hola, buen día, Ariel. Buen día, Emilio. ¿Cómo están? Bien, bien. Emilio. Bien, bien. ¿Qué tal, Juan Manuel? Está por ahí. Todo en orden, está por acá. Sí. Nada, la verdad que, hago un esfuerzo enorme por evitar caer en el análisis de la influencia mediática o la mala intención de muchos grupos multimedia en Argentina, pero realmente llega un momento que se vuelve... Son invasivos, que te trasuntan todo. Totalmente invasivo, es cierto. Aunque no quieras, ¿eh? Y yo creo me que entero de cosas y de personajes que jamás yo tengo interés en seguir y te enterás porque la invasión empiezan a aparecer en los medios, agrandar, y de repente lo tenés en las redes, en el comentario de los vecinos, en la cola del banco, todo trasunta el mismo tema. Y totalmente es una invasión, ¿no? Y hasta aquel lector más avesado de las noticias, que tiene alguna que otra formación para poder filtrarlo, incluso así te encontrás a veces sugestionado o condicionada la lectura de la realidad a partir de las noticias. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, Mendoza está presentando en estos días la ley impositiva, el presupuesto provincial, etcétera, y en base a esto el gobierno de la provincia de Mendoza ha hecho de esta ley impositiva y del presupuesto de la provincia una batería de anuncios, obviamente con un tinte electoral muy marcado, pero lo han aprovechado para marcar la agenda en las últimas semanas previas a las elecciones, porque aparte en pocos días ya no van a poder, no sé si mañana se acaba el día, el plazo para poder inaugurar y hacer actos de comienza la veda de anuncios. Solo se puede hacer campaña a través de los medios usuales y por parte de los candidatos. El gobierno no puede hacer ni anuncios ni inauguraciones. Así es. Entonces, bueno, una de las notas que sale, fíjense el título de la nota, dice: el gobierno quiere recuperar el ritmo de construcción de viviendas. Ese es el título. Sí. La nota después lo dice, que el 2021 ha sido el peor año de construcción de viviendas de los últimos 20 años en Argentina. Uh-huh. Esa es, la política de vivienda en una provincia que tiene un déficit ocupacional estimado de 100.000 viviendas, y el gobierno estima construir en el 2022 1.858 viviendas. O sea que necesitas 100 años para... Claro, no, 35 años. ¿Ah? Son 2.000, claro, sí, sí, totalmente. Sí, obviamente está la construcción también privada. No importa, pero la construcción privada nunca se cuenta a los fines de satisfacer la demanda general por parte de la vivienda social, ¿no? El dato más importante es que la provincia de Mendoza está en una crisis económica financiera muy grave, con un nivel de endeudamiento y de pago de intereses altísimo, y no tiene herramientas para construir realmente buenas noticias para los mendocinos. Entonces, la noticia es que van a ser mejor el año que viene, que va a recuperar el terreno perdido el año que viene construyendo viviendas, pero no se dice claramente que el retroceso que ha llegado en los últimos dos gobiernos en materia de construcción de viviendas ha sido terrible. Claro. No tengo el dato exacto, pero si no me equivoco, en los últimos años del gobierno de Paco Pérez, Mendoza llegó a construir 5.000 viviendas en esos años, en cada año. Ahora no llegamos ni a la mitad. Eso por un lado. Pero fíjense el otro dato que dice: construirían 1.858 viviendas y 3.888 mejoramientos. Que a todo esto en los años 2020 y 2019 no hubo mejoramientos directamente. Sí, no está claro a qué se refiere con mejoramiento, pero... Mejoramientos son obra de arreglo, de mejora de viviendas existentes. Sí, yo lo supongo,
Pero cuando se mide el déficit habitacional, dato... se mide... cuando se mide el déficit habitacional, se mide la falta de vivienda en sí misma y se mide el hacinamiento también. Porque sí, las casas no son lo suficientemente grandes para albergar a la cantidad de gente que vive en ellas. Sí, lo que yo supongo ahí, Juani, es que también contabilizan las viviendas por las cuales reciben algunas familias alguna ayuda luego de algún fenómeno climático, un cataclismo, de la caída de granizo, cuando No en se este le vuela caso, no en el esta techo. medición. ¿No? No. Bien. Perfecto, perfecto. Pero el presupuesto pensado para ejecutar este plan de vivienda para el año 2022 es de 12.770 millones de pesos. Pero el 43% de ese fondeo depende de proyectos presentados por la provincia de la Nación. O sea, requiere en un 43% de financiamiento nacional. O sea no que está asegurado no el es... financiamiento de las arcas de la provincia, Claro, para poder construir esas viviendas. uh-huh. Y si sigue el gobierno en esta relación que ha decidido tener tensa y crítica constantemente con el gobierno nacional, donde, digo, en el medio de la campaña invitan al principal referente opositor a caminar la provincia, es difícil creer que haya buena voluntad de parte del gobierno nacional de aprobarle estos proyectos presentados por la provincia. Sí, así todo la nación financia varias cosas. Sí, hay una... Digo, no en ese rubro, pero hay sí, una en responsabilidad otras cosas institucional. que solo financia la nación, ¿eh? Por eso arranqué la columna hablando del problema de la comunicación y cómo esta concentración de los grandes grupos multimedios condicionan las miradas, porque por un lado podríamos decir que el gobierno nacional tampoco sabe contarle a los argentinos el enorme esfuerzo que hace para ayudar en cada rincón de la Argentina. Digo, hay muchísimas obras que se han hecho en la provincia de Mendoza que han sido financiadas por la Nación. La compra de IMSA, Mendoza tiene acciones que fueron financiadas por la Nación, y así. Mientras don Enrique se lleva los dineros a las cuentas guaridas fiscales. Ahora bien, Mendoza se mantuvo activa, digo, porque ahora hay una construcción en el marco de la campaña que Mendoza le fue mejor que al resto de la Argentina, porque el gobierno, que a todo esto no es cierto que le fue mejor, pero como que el gobierno permitía aperturas, etcétera. Y la verdad que lo que mantuvo la actividad funcionando fueron los programas nacionales como los ATP principalmente, fueron el principal motor, planes sociales de distinta índole, plan alimentar, las asignaciones por hijo y los IFE. Digo, esas fueron las inyecciones que la otra vez hemos hecho la cuenta, que superaban casi en 8 veces esos planes de un solo año a cada programa de Mendoza Activa, que ha sido también utilizado, construido como una herramienta de reactivación económica de la provincia. Sí, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver, revisar el tema de Mendoza Activa, porque las cifras parecen muy elevadas. Recordemos que es un plan para quienes tienen, para quienes poseen capital, no es para alguien ni que se inicia ni que requiere de una total financiación. Pero las cifras que dan son realmente significativas, y con esto no estoy haciendo una evaluación sin los datos requeridos, pero no se ve esa inversión de la que hablan, no se ve, no se nota tampoco en el freno o en la ampliación de la oferta laboral en Mendoza, ¿no? Sí, a ver, lo cierto es que, no acá gracias a Mendoza Activa, lo cierto es que la Argentina está recuperando rápidamente los puntos de su ocupación perdidos durante la pandemia. Nosotros habíamos dicho en otra oportunidad que el ritmo de crecimiento del PIB argentino ha superado los pronósticos tanto del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del presupuesto de la Nación, que se estimaba en el mejor de los casos un 5,5% de crecimiento este año. Ya estamos, todos los organismos están hablando de que la Argentina este año va a crecer un 7,5%, y el gobierno cree, y no quiere decirlo públicamente, que probablemente lleguemos al 8,5% a fin de año. ¿Por qué se da este fenómeno, Juan, de que las previsiones son menores que lo que pasa en la realidad? ¿Suele ocurrir esto? No sé si suele ocurrir. Lo que creo yo
es que primero tenía que ver con la incertidumbre de la pandemia, de qué tanto íbamos... Piensen que el año pasado, cuando se presentó el proyecto de presupuesto 2021, no estaba ni siquiera una vacuna probándose en los habitantes de ningún lugar del mundo, que fue en septiembre del año pasado. Entonces hay una cuestión de incertidumbre respecto a la pandemia, los efectos de la pandemia y el programa de vacunación. Y después también hay una cuestión de que, esto que hablamos en otras oportunidades también, de la autoestima nacional que se tiene. O sea, cuesta pensar que vamos a lograr mejorar las cosas de forma importante. Pero bueno, respecto a Mendoza Activa, miren, en 2020 fueron 8.000 millones de pesos los que puso el 2021, 8.000 millones de pesos. Estiman que con el nuevo llamado que se vence en un par de semanas, se alcancen los 12.000 millones de pesos, que son 12.000 millones de pesos tramposos de financiamiento. ¿Por qué tramposos? Porque el Estado no es que pone 12.000 millones de pesos. Primero, que esos 12.000 millones de pesos en reintegro real en dinero es solamente el 20%. Perdón, el 50%. O sea, los 12.000 millones que se alcanzarían este año, 6.000 millones serían reintegros reales del Estado en efectivo a las empresas que han invertido. Y el otro 20% del reintegro es un 10% crédito fiscal, que solamente se puede usar para pagar ingresos brutos hasta un 10% de tus ingresos brutos por mes, lo cual es muy poco. O sea, eso lo terminás recibiendo a lo largo de mucho tiempo. Y el 10% entra en una cartera, en una billetera virtual, que se usa para consumos en negocios de la provincia de Mendoza, que tampoco es tan fácil de gastar. Incluso ahora se ha mejorado un poco, pero hasta hace poco tiempo había muchos reclamos de empresarios que habían recibido en Mendoza Activa y no podían gastar en la plata de la billetera virtual. Pero igual, bueno, yo he planteado, quería redondear esta idea, porque está el tema de las viviendas, que evidentemente ha sido un tema abandonado por la gestión de Juntos por el Cambio en Mendoza. No ha sido un tema de interés porque ha ido retrocediendo año tras año la proyección de construcción de viviendas por parte del IPB. Ayer salió declaraciones del gobernador hablando de que, bueno, que la OSEP está viviendo una situación muy delicada producto de la pandemia, pero lo cierto es que la OSEP está al borde de estar fundida, al borde del corte de servicios de muchas de las cadenas de farmacias, de los hospitales privados, etcétera, porque tiene atrasos de 3, 4, 5 meses de pago. La situación se ha vuelto inestable. Incluso tengo información, por ser parte del sector de salud, de que el gobierno les ha pedido encarecidamente a las instituciones de salud privadas que no corten los servicios mientras dure la campaña. O sea, tienen miedo de que haya un movimiento por ese lado y que les haga perder margen electoral. Lo más increíble es que las empresas, en este caso, acompañan el pedido del gobierno, ¿no? Tenemos el Mendoza Activa, que nosotros hemos hecho varios análisis acá, que a mi modo de ver es un programa muy poco inteligente, porque se le da dinero a quien ya lo tiene, a quien no lo necesita. Lo que se termina haciendo es es como premiando al tipo que invirtió plata que estaba decidido a invertir. Y aparte no hay una elección estratégica hacia dónde poner el dinero público para el desarrollo de ciertos sectores productivos. No hay una planificación estatal ni una decisión de decir, bueno, necesitamos que crezca la economía de Mendoza en esta dirección, o que tales sectores tengan mayor dinamismo, o recuperen terreno perdido tal o tal sector. Tampoco hay planes para otros sectores ni para otros tipos de empresarios, porque si el Mendoza Activa fuera uno de varios planes, estaría bueno, pero es uno solo, no hay otra ayuda económica a funcionar a otro instrumento y a empresarios que tengan otras ideas y que no tengan capital. Totalmente. Fíjense que el gobierno de Mendoza dice, bueno, el que tenga dinero que invierta, yo le reintegro el 40%. Eso dice, y en efectivo, en la parte de ingresos, etcétera. No dice nadie a dónde ni cómo. Y fíjense como parangón de comparación, el gobierno nacional tiene en el marco del Ministerio de Producción de la Nación, de Desarrollo Productivo en realidad, una cantidad de líneas de créditos enormes, muy específicas para distintos sectores que el gobierno nacional ha decidido impulsar, principalmente el sector industrial. Entonces, aunque no tengas dinero, hay líneas, incluso hay subsidios. Si una empresa, hay
hay líneas de crédito que tienen una parte subsidiada muy importante, sobre todo aquellas empresas que inviertan en tecnología que les aumente la productividad para la exportación o la sustitución de importaciones. Y hay una decisión estratégica del Estado en desarrollar ciertos sectores. Incluso una de las líneas más importantes de crédito del Ministerio de Desarrollo de la Nación tiene que ver con los acuerdos con el Consejo Agroindustrial Argentino, que es para mejorar la productividad de la producción de alimentos, que tiene que ver con el gran problema nacional, que es la inflación y el aumento del costo de la canasta básica. Pero digo, son dos miradas del Estado. Y quería cerrar este análisis de Mendoza. Digo, el Estado se retrae en las viviendas, la OSEP está desfinanciada totalmente porque el financiamiento de la OSEP sale de los sueldos de los empleados públicos, y a los empleados públicos se les deprecia el salario más que el resto de la población, con una política decidida por el gobierno de Alfredo Cornejo y en segundo lugar de Rodolfo Suárez. Digo, también es increíble esto, que hay un discurso del gobierno de la provincia denostando constantemente el trabajo de los empleados públicos. Y cierro esto también, como hicimos la semana pasada, que analizamos el discurso de Andrés Brabric en la Cámara de la Cámara de Alvear, el almuerzo de la ganadería. El viernes pasado fue el almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, que es organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael. También participaron el gobernador, intendentes, funcionarios, etcétera. Y bueno, un discurso mucho más equilibrado que el discurso del dirigente de Alvear, que tenía un gran componente libertario en su concepción. Pero, de vuelta, digo, tenemos una agenda marcada en plantear la necesidad de modernizar las relaciones laborales. Esto que se está hablando de esta mochila argentina para eliminar las indemnizaciones. Habla, por ejemplo, es increíble que mencionan que los planes hoy son un importante gasto para el fisco y que esa plata no se puede destinar a otras cosas, pero nadie habla de la deuda. O sea, están más preocupados porque el fisco destina dinero a pagar planes sociales, pero nadie se preocupa en que Mendoza se endeudó en un 600% y hoy usa todos los recursos propios, genuinos del Estado provincial, de impuesto automotor, inmobiliario, sellado, etcétera, ingreso bruto, no sé si lo dije, para pagar intereses de deuda, no planes. O sea, el plan cumple a su vez un rol redistributivo. El dinero que el Estado pone en un plan social es dinero que se termina consumiendo en el mercado interno. En cambio, los intereses de deuda es generación de riqueza genuina en el lugar de origen y fugas y transferencia de esa riqueza generada acá al exterior. Después habló también de, bueno, hay una asfixia fiscal y emisión monetaria. Digo, ahí está instalado, hay un triunfo, por así decirlo, hegemónico en el sector PYME, de una mirada del Estado, de una mirada de la inflación, donde la inflación tiene que ver con la emisión fiscal y nada más que eso, la emisión monetaria, perdón. Y termina defendiendo la provincia, fíjense lo que decíamos recién, en bajar los gastos del Estado, que es falso porque aumentaron los gastos por intereses de deuda y de deuda, y por la baja de personal. Que nosotros habíamos dicho que el Estado había contenido gran parte del desempleo provincial, producto de la pérdida de competitividad que tiene nuestro sector productivo. Porque hay provincias vecinas que con los mismos costos laborales, con los mismos estados, incluso estados más grandes, digo, San Juan, en proporción a su economía, tiene un estado más grande que el mendocino. Y sin embargo, los sectores productivos que son competitivos crecen igual. Digo, esto contra el discurso que hay de que el Estado con los impuestos está asfixiando las posibilidades de desarrollo del sector privado. Y termina el discurso haciendo referencia a que dice, todos sabemos que el verdadero rol del Estado es la educación, la seguridad, la salud y la infraestructura. Y acá es donde digo que es esta mirada del Estado que tiene Juntos por el Cambio, o sea, esta mirada de gestión de un Estado que cada vez se achica más, un Estado que solamente se cree que funciona bien cuando el Estado no gasta más de lo que recauda. O sea, así se lee al Estado. Hoy el discurso es, este Estado está ordenado porque hoy tenemos un superávit corriente. Porque el superávit estructural no lo tienen porque lo que pagan en intereses hace que sea deficitario el Estado provincial, incluso ahora van a pedir nuevamente un rollover. Sí, ya lo pidieron, sí. Claro. Entonces, digo, hay una coherencia entre lo que espera
esta clase media o este empresario pyme en Mendoza de lo que el Estado está haciendo y diciendo. Y fíjense que Mendoza, una de las causas estructurales de por qué Mendoza está en uno de los peores momentos en su historia, en el desarrollo económico en relación al país, tiene que ver con un retroceso de la industria petrolera de la provincia de Mendoza. Por distintos motivos, por envejecimiento de sus pozos, por falta de exploración, por lobby político de Neuquén que logró llevarse gran parte de las inversiones hacia el sur. Sí, pero no por cuestiones normativas, porque recordemos que, por ejemplo, se permite y se hace de hecho la extracción vía fractura, algo que los ambientalistas se han opuesto de manera tenaz, porque inclusive dicen que no se hicieron las audiencias públicas como corresponde para que esto se pudiese hacer, por lo cual no tiene que ver tampoco con una imposibilidad de carácter legal, ¿no? No, para nada. Ahora bien, lo que quería marcar es, Mendoza fue lo que fue, en gran medida, por una decisión del Estado Nacional de, digamos, por una necesidad y un recurso estratégico que está bajo nuestro suelo, que es el petróleo, y una decisión de instalar una refinería. Piensen que la refinería de Mendoza solamente ella representa el 44% de la industria mendocina. O sea, si uno agarra el rubro en el DEIDE, o sea, uno entra a la página del Departamento de Estadística e Información del Estado, descarga el análisis por sectores, del PBG dividido por sector, donde te dice, mira, la industria representa el 19 puntos del PBG de la provincia, el comercio el 22, etcétera, etcétera. Dentro del rubro industria, la mitad es la refinería de Mendoza. La producción de petróleo y la refinería de Mendoza han sido los principales financiadores del Estado provincial durante muchísimos años. Y eso por esa actividad, Mendoza recibe regalías como otras provincias no tienen. Sí, exactamente. Sí, y como bien señalaba usted, se ha reducido, porque hace algunos años atrás era mayor la incidencia inclusive, pero hace algunos años atrás uno podrá decir, bueno, pero han crecido otros sectores. No, ha decrecido todos, y vemos el aporte, digamos, la proporción de el PGB provincial sobre el PBI nacional, y vemos cómo viene cayendo Mendoza como en un tobogán. Sí, lo que muestra que, digamos, uno de los análisis que uno podría hacer, digo, esto siempre miro los análisis, los informes que hace el Consejo Empresarial Mendocino, el CEM dice, Mendoza está retrocediendo porque el Estado aumenta su participación. El Estado absorbe riqueza del sector privado para contratar el empleo ocioso, entonces está asfixiando el sector privado. Lo cual es falso, porque lo que ha pasado en la provincia de Mendoza es que el sector más competitivo de nuestra economía, que era la producción de la explotación de petróleo y su refinería, ha perdido peso relativo, ha perdido competitividad local e internacional, y eso ha arrastrado en gran medida a otros sectores hacia la baja, porque esa potencia que generaba recursos para el Estado provincial, que ha caído, ha mermado muchísimo, y aparte generaba trabajo con un muy buen nivel de poder adquisitivo, de eso empujaba a un montón de otros sectores. Y aparte, el IPF estatal de otra época no solamente tenía ese impacto en la economía, sino que tenía un rol social muy importante en la construcción de barrios, escuelas, clubes, rutas para llegar a sus yacimientos, etcétera. Era casi un Estado. YPF era una especie de Estado dentro de Mendoza, que ayudaba al Estado provincial a desarrollar su infraestructura. Pero lo que quiero poner en el foco del análisis entre los discursos y los actos de gobierno de Juntos por el Cambio en el gobierno de Mendoza y los discursos de la fiesta de las Fuerzas Vivas en San Rafael, una coherencia de mirada de un Estado que, mientras sostengamos esta mirada del Estado, Mendoza no va a tener otro camino que seguir decreciendo y que seguir empobreciéndose. Y va a estar atado directamente a dos cosas, hoy Mendoza, mientras el Estado siga teniendo esta mirada. Por un lado, a la suerte del desarrollo de la nación, y que la Argentina vuelva a crecer, que lo está pasando, y Mendoza se va a ver beneficiada por decisiones macroeconómicas acertadas. Sí. Y en segunda medida, por el tipo de cambio competitivo que hoy tiene la Argentina, que también es parte de una decisión estatal, que le va a generar un movimiento muy importante en el turismo, que no debe ser incidente en el PBG, pero que en los grandes centros urbanos va a ser muy importante y va a cambiar el humor de los centros comerciales mendocinos.
Y bueno, aunque sea por eso, ojalá sea. Ojalá digo sea. que crezca, ¿no? Bueno, Yo muchas también gracias, comparto, Juan Manuel, comparto. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Antes quería mandar un saludo a un oyente muy fiel que tenemos, que es el doctor Diego García. Así que le mando un abrazo grande. Bueno, compartimos el saludo para el doctor Diego García, uno de los muchos oyentes. Todos nuestros oyentes y nuestras oyentes son personas muy importantes para la sociedad. Muchas gracias, Juan Manuel. Así es. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan.